Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y el siglo XVI. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. El Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, período caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y antiindividualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apogeo de las universidades y la separación de los conceptos del arte y artistas respecto a la artesanía y el artesano. El Renacimiento se divide en tres etapas: el Quattrocento del siglo XV, el Cinquecento en el siglo XVI y el Manierismo en la segunda mitad del siglo XVI. El Quattrocento, siglo XV. Esta fue la primera etapa del Renacimiento, la cual duró un siglo. El antropocentrismo se inició artísticamente en este momento. Como he apuntado antes, trataban de renacer el arte de la antigüedad. En este momento, el arte era apoyado por los mecenas, que eran las familias más ricas y poderosas de Florencia, o mejor conocida como capital renacentista. Esas familias eran los Medici y los Pazzi, entre los cuales había una rivalidad. Algunos de los artistas más reconocidos fueron Piero della Francesca, Fra Filippo Lippi, Massacino, Brunelleschi o Alberti. El Cinquecento, siglo XVI. En este momento hay un mayor clasismo. La capital renacentista pasa de ser Florencia a ser Roma, y el papado era el que encargaba las obras. Además, fue en este momento donde los grandes genios de la historia del arte, como Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafaello, además de muchos otros como Donatello, Tiziano o Sandro Botticelli, se dieron a conocer con sus más grandes obras. El manierismo, segunda mitad del siglo XVI. En esta época hubo una crisis económica y religiosa, la famosa Reforma Protestante, iniciada por Lutero, a la cual le sucedió la Contrarreforma. En este momento, también hubo una crisis artística, ya que trataban de copiar lo que hacían en la época anterior. En este movimiento se desarrolló en Venecia, Flandes y España. En España ocurrió en el momento de la Contrarreforma. Entre las causas que impulsaron la aparición y la difusión del Renacimiento se puede mencionar la expansión del comercio a partir del siglo XIII, favoreció el desarrollo urbano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial, muy interesada en la adquisición de conocimientos y en el consumo de obras de artes. La prosperidad de las ciudades italianas, que se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos. La aparición de los mecenas. Estos eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y le daban apoyo económico. En el período renacentista, los mecenas más importantes fueron la Iglesia Católica, los banqueros y grandes comerciantes italianos. El desarrollo de las universidades que estimularon la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. La invención de la imprenta, que facilitó la difusión de las ideas humanistas. Imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas. El arte clásico era para los renacentistas la referencia fundamental.
tanto a nivel de contenido como en lo que a estilo se refiere. Buscaron en la antigüedad clásica la inspiración, y con ello renovaron el universo de temas y criterios para la creación estética en todas las disciplinas. Simetría, equilibrio y proporción. Parte de estos intereses por la antigüedad clásica se expresó en la adopción de estos tres aspectos fundamentales del cañón clásico: equilibrio, proporción y simetría. No solo fueron vistos como elementos estéticos al servicio de la composición elegante, clara y diáfana, sino como expresión del racionalismo científico y filosófico de la época. Percepción del arte como forma de conocimiento. En el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias. Si en la Edad Media las artes plásticas estaban consideradas artes manuales, por debajo de las artes liberales, durante el Renacimiento se luchó para que se comprendiera las artes plásticas como forma de conocimiento. Estudio de la naturaleza. De acuerdo con Pierre Frankenstein, a diferencia de la Edad Media, el arte del Renacimiento ya no es un código de conducta, sino un inventario del universo, por lo cual el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Se aplicaron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos, filosóficos, etc. Separación del arte y la artesanía. La relación del arte con el espíritu racional y científico trae consigo la especialización artística, y poco a poco los gremios medievales de artesanos dan lugar a los talleres de artistas, con lo cual el arte gana autonomía como objeto, relegando a la condición de artesanía todos aquellos objetos subordinados a una función pragmática. La cultura del pueblo cristiano se vio enriquecida, sin embargo, el Renacimiento debilitó a la Iglesia, que no podría ocupar la posición de autoridad indiscutible que había poseído durante el periodo medieval. Algunas de sus consecuencias fueron estas: se renovó la cultura clásica grecolatina, pérdida en el interés por las cuestiones religiosas, recuperación de obras de literatura clásicas, nuevo pensamiento que sustituyó el teocentrismo medieval, resurgimiento de la antigua filosofía clásica, creación de la ciencia política moderna, avances como el sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico, múltiples logros culturales en muchos ámbitos, principalmente en la ciencia y en las artes. Personajes destacados. Leonardo da Vinci fue un escritor, escultor, pintor, inventor, músico, ingeniero y el hombre del Renacimiento por excelencia. Humanista de primera línea. Está ampliamente considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, y quizá una persona con más variados talentos de la historia. Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico, que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, como música, literatura y pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Miguel de Cervantes fue un novelista, poeta y dramaturgo español. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios.
Otros personajes destacados fueron Nostradamus, Nicolás Flamel, Dante, Johannes Gutenberg, Botticelli, Alberto Durero, Nicolás Copérnico.